reitero, esto les va a servir tanto para ahora, para la parte que viene, como para el cuatrimestre que viene y después en lo que resta de carrera. Es algo que también van a ver en reiteradas oportunidades, pues es algo muy importante que tal vez uno deja como bastante en desuso, lo que es la tipografía. Es como que uno siente que viene a acompañar, o sea, los que hacen, los diseñadores sienten que viene a acompañar el diseño que yo hago. Entonces yo estoy estudiando y digo, no, yo voy a poner una imagen re buena y le dedico súper poco tiempo a la elección de tipografía, a ver dónde la pongo y demás. Los que no tienen idea de comunicación o de diseño, directamente piensan que la tipografía sirve para escribir, ¿sí? O para comunicar en el sentido de escribo un libro y leo lo que está en el libro. Pero en realidad es mucho más que eso y transmite mucho más y nos ayuda a decir aquello que queremos decir y que queremos transmitir. Por eso es que igual se sigue dando, seguimos dando esta parte bien más fuerte en teoría de lo que es tipografía porque queremos ir por este lado. En algunas frases, como siempre, que vamos acompañando, fíjense la época de estas frases, ¿sí? Donde se dice que lo importante no es lo que uno dice, lo que se dice, sino la manera en la cual se dice eso. Esperen que... Las fuentes, estas fuentes de las que habla son las fuentes tipográficas, ¿sí? Dice que hay una diferente para cada historia que yo tenga que contar, para aquel mensaje que yo tengo que dar, va a haber una fuente tipográfica diferente que me acompañe. Y para esto, tiene que ser la tipografía clara y bella en el sentido de estética, armoniosa, para poder lograr una buena comunicación. Juntando estas tres frases, son un resumen de lo que vamos a ver en las próximas diapos. Vamos a hacer un breve recorrido por lo que es el contexto histórico, los pasos que tuvo la tipografía desde cuando se creó. Siempre estuvo, ahora lo vamos a ir viendo, mira que pasemos las épocas, siempre estuvo en vanguardia, siempre acompañó, siempre fue parte de identificar, ayudó a identificar cada momento de época, e incluso hubo algunos momentos en los cuales era tan fuerte la preponderancia de la tipografía que en algunos casos hasta dejaba de ser una letra para pasar a ser una imagen en general. Podríamos decir que se arranca por la antigüedad, ya por los jeroglíficos, donde se empezaban a transformar esos dibujos con los que tal vez se empezó a comunicar, cuando ya transformaron eso como en diferentes jeroglíficos para transmitir algo. Tenían un código. Una vez que se empezó a codificar eso que nosotros queríamos expresar, pasamos cada vez más a tener una especie de avance todos estos recorrido del año, y si prestamos atención a estas de acá abajo, van a ver que les parecen seguramente conocidas, porque son las tipografías romanas que vemos hoy en día, que tenemos hoy en día y que trabajamos. Ya vamos a ver, creo que en los últimos Power, que por más que sean ese mismo estilo, pero cambia. Estas son antiguas, como lo podemos observar, y las modernas, por más que mantienen un mismo sentido, tienen algunos rasgos diferentes. Acá empezó modificándose. Piensen ustedes las mediciones que había que hacer, aquel que se dedicaba a tallar esto en mármol, ¿sí? Porque no eran tamaños chiquitos. Miren los coliseos donde están puestos las letras, caladas las letras, son tamaños muy grandes. Entonces, imagínense la manera en la cual trabajaban en la antigüedad para poder calar esas letras. Eso que vimos recién,
que era súper delicado, estaba puesto como, generalmente lo daban en mérito a aquellos que habían conquistado una tierra y ganado una batalla, y ponían esos nombres de aquel que había sido el capitán, el jefe de esas tropas, los calaban ahí en los puentes o los arcos de ingreso. De esto, que era como súper delicado, pasamos a la Edad Media, donde hay un cambio abrupto en la manera de mostrar las cosas. De la sobriedad que vimos antes, pasamos a esto donde se busca llenar toda la hoja, metemos colores, metemos dibujos, se meten frases, la tipografía, si nos fijamos en la tipografía, van a ver que es súper apretadita. Si es toda la tipografía bien apretada, sin espacios en los renglones, se ven como bloques de texto. Eso va a ir como evolucionando, y obviamente en esa época todavía no teníamos lo que vamos a empezar a incorporar en la época del Renacimiento, que es cuando nace la imprenta, Gutenberg, donde empiezan a aparecer los tipógrafos que miden ya propiamente con tipografías, y ya no es una persona a mano que escribe o que transcribe, sino que se hace en imprenta a través de tipos, se llaman tipos tipográficos, que son pedazos de metal con la letra tallada que por presión va quedando sobre la hoja. Para hacer eso, hubo que tener diseñadores que calculen esas familias tipográficas en tamaño. Y fíjense las proporciones, donde todas están de manera proporcionada, ¿sí? Y cómo van trabajando sobre esos libros. Todo esto fue mucho trabajo para que vaya quedando prolijamente. Entrando en la revolución industrial, ya de esto que decíamos que era súper manual, ¿sí? De poner los dibujos que... Hay unos dibujos. Bueno, es lo máximo que se ve. Si se fijan, estas imágenes que ustedes pueden ver acá, o estas de acá, en realidad son grabados, ¿sí? No son fotografías o impresiones. En cambio, esto que ven acá no está hecho con grabado para que se pase después a la máquina, ¿sí? O es una pieza metálica hecha de esa misma manera, igual que la tipografía, hecha en una pieza metálica con el dibujo. En cambio, en la revolución industrial se empezó a trabajar de otra manera, de manera más industrial, más rápida, con mayores reproducciones. Entonces empezamos a encontrar revistas que ya no eran de tirada chica, empezamos a encontrar estos tipos de postales donde tenemos fotos. Entonces, todos estos avances, producto de la evolución, van a desembocar a fines de 1800 en lo que es el Art Nouveau. De este estilo de carteles, de gráficas, lo deben haber visto un montón, porque hay remeras hechas con eso, hay pósters. Fue una época muy beneficiosa para lo que fue el diseño. Piensen que pasamos de esto, que era mostrar un realismo, de esto que era recién cuando arrancábamos, vamos a esto que eran figuras súper orgánicas, súper armoniosas, donde fíjense en cada uno el juego que hace la tipografía en ellos, ¿sí? La manera en la cual la tipografía juega e interacciona con las imágenes. Hay recursos que nosotros reproducimos hoy en día, que la imagen cale la letra, que acá esté calado también la fecha puesta en la orientación que corresponde, arriba de la rodilla para que marque el espacio. Todas estas cosas son súper medidas y tienen la misma gracia. Fíjense que no tenemos tipografías ni como estas, ni como estas, ni como las de acá. Son tipografías ornamentales en su mayoría y tal vez podríamos decir de fantasía, son tipografías muy trabajadas. De eso que vimos recién, vamos al vanguardismo, donde cambia en realidad la vanguardia a nivel mundial y se pasa de esto que se venía dando con lo orgánico y lo natural, se pasa a lo mucho más duro, a lo
geométrico, donde la tipografía ya había ganado un lugar, y ese lugar no lo pierde como tipografía, sino que empieza también a seguir comunicando y a formar parte de esos flyers, de esas imágenes. Fíjense acá, donde el grito que sale parece tipo megáfono. Acá donde el mismo texto, la misma imagen está formada por tipografías que tal vez no sean legibles, ¿sí? Es lo que les decía al principio de la clase. Tal vez hay varias cosas que no voy a poder leer, pero que sí están formando parte. De repente la tipografía deja de ser un medio solo para poder leer o escribir y pasa a ser un medio, una parte más de comunicación. Algo con lo que uno puede empezar a jugar. Avanzando en esto, que decíamos del lugar que está formando la tipografía, pasamos a esto que lo que es el futurismo, el dadaísmo, que ya juegan 100% en las tipografías. Prácticamente no hay imágenes dentro de los diseños de esa época. Y pensemos que ya estábamos avanzados en lo que era imprentas, no es que teníamos un problema para obtener los dibujos o las imágenes, pero se trabajaba plenamente con tipografías. Era romper con aquello que se venía dando y que la tipografía en realidad no sirva solo para comunicar, sino que empiece a romper ese esquema y también transmita 100%. Esto es de la misma época, es la Bauhaus, es una escuela, la verdad que la van a ver bastante, donde también empezó a crear, no solo trabajaban en la tipografía en textos, en afiches, sino que también empezaban a hacer esculturas, trabajaban todo tipo de arte, pero desde una visión vanguardista, de ruptura, de disrupción de lo que se venía dando anteriormente. Ellos son un poco más ordenados, por llamarlo de alguna manera, que lo que veníamos viendo en el dadaísmo y en el futurismo. ¿Sí? Realmente el dadaísmo es volado, o sea, es una vanguardia que a mí particularmente me encanta, pero son cosas que prácticamente no dicen nada. Sé que se me escuchó y que no, pero decía que el dadaísmo lo que tiene es este estilo, donde yo ya rompí tanto con lo que se venía dando, que a veces hasta se pierde de lo que yo quiero transmitir. Entonces empezaron a mezclar esas ideas, a tomarlas y a empezar a trabajar con la comunicación, trabajando con tipografía que se pueda variar, que sea parte de la imagen, pero viendo cómo ubicarlo para que no perder legibilidad de lo que estamos diciendo. Después, esto es de periodo entre guerras, como siempre, podemos ver que por más que son llamativos y están buenos, claramente hubo un retroceso con respecto a lo que veníamos dando, o sea, lo que se venía viendo. Y esto generalmente suele pasar cuando hay una guerra de por medio, y más cuando se avecina otra tan cercana. Sí, Luca, no hay problema, te voy aceptando cuando entras. Entonces, fíjense cómo bajó, empezaron a trabajar de vuelta con las imágenes, y otra vez, tal vez quisieron entrar a ver el tema de la retórica, pero volvieron al realismo. Era una época rara, donde como que quedaba destacando aquello que nada, fíjense cómo son estas, es la caja de cigarrillos, era todo como muy básico de vuelta. La Suiza separada de todo esto, siempre fue muy delicada en lo que es el diseño, pero como para que vean, y entrando en los 60, tiene una reminiscencia a lo que vimos en el Art Nouveau, ¿sí? Esto de las formas orgánicas, los cuerpos, las caras. Ahora, mezclaron ese Art Nouveau que nosotros habíamos arrancado con
el dadaísmo, donde usaban las tipografías como imagen, con las escuelas futuristas, con la Bauhaus. Entonces, de repente, empezaron a crear cosas como estas, donde las letras estaban dentro del pelo de la persona, conformaban un avión, era parte de el mismo juego de figuras fondo, como vemos en este afiche o en este amarillo acá abajo. Estos afiches, que son de los 60, 70, fue una vuelta a lo que se venía dando y fue la previa a la entrada a la era digital, que bajo mi gusto, puede no ser el de todo, esto me parece 100 veces mejor que esto que entramos en era digital, donde, ojo, recién estaban entrando, no es que es hoy donde tenemos un montón de conocimientos y de recursos para trabajar. En ese momento tal vez era un poco más complejo el acceder a ciertas cosas y saber usar todo esto que nosotros teníamos. Pero fíjense la diferencia ya de afiche y sin embargo la tipografía empieza a jugar de otra manera. Ya sin caer en esto de hecho se hacía con serigrafía, sin caer en esto, vemos que la tipografía empieza a jugar en un espacio, está ubicada idealmente, está pensado donde se ubica, hacen mezclas de positivos negativos, en este. Entonces, empezaron a trabajar y a acompañar, como hemos marcado al principio, cada vanguardia, cada momento histórico, cada ruptura que se dio desde el inicio de la creación de estos códigos, o sea, en la época de los romanos, podemos entender que a medida que pasaban diferentes eventos a nivel sociohistórico, político, empiezan a modificar, a elaborar nuevas formas de tipografía y nuevo uso de la tipografía según el mensaje que uno quiere transmitir. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Bien? Es sencillo, lo que pasa es que son varios, pero es como para que los puedan, o sea, para que puedan tener un poco de idea. Muchas de las cosas que vamos a ver, reitero, yo se los voy a dejar, que tienen subido, porque muchas de las cosas que están acá las estuvimos diciendo recién, ¿sí? E incluso sobre alguna de los que venimos hablando y lo que vamos a seguir hablando, donde esto de que la elección de la tipografía, van a ver que voy a ser muy insistente en ese tema, uno tiene que saber qué es lo que va a querer decir, qué es lo que va a querer transmitir, porque de acuerdo a la elección de la tipografía que yo haga, va a cambiar el mensaje que dé, no se va a entender lo mismo. ¿Vieron cuando estamos por WhatsApp y uno dice, me hablaste re mal y ¿cómo me doy cuenta que me habló mal por WhatsApp? O que me habló mal por mail, ¿sí? Hay algo que a mí me hace entender que por más que la frase sea la misma o la palabra sea la misma, hay algo que a mí me da a entender que no está haciendo de esa manera. Entonces, acá tenemos unos ejemplos con, por ejemplo, la palabra justicia, que es una especie de grito que estaría saliendo. Y fíjense qué diferente es lo que se siente en donde se puede ver ese grito de justicia, que si leo esto, ¿sí? O si lo leo acá o acá. Empieza a funcionar raro. Lo mismo que acá, que tal vez esta es una tipografía fuerte, pero al ser tan de fantasía, hace que me empiece a sonar raro. ¿Por qué? Porque veo la tipografía nada más y dejo de ver un poco el contexto. Entonces, cuando yo busco, veo una tipografía, tengo que ir probando a ver cuál queda mejor, cuál transmite
mejor ese mensaje que estamos diciendo. ¿Sí? Vamos a hacer un breve recorrido por los distintos tipos de tipografías que hay, de familias tipográficas, y de qué manera yo creo que llegamos antes de que se corte el primero, cómo podemos reconocerlas y tal vez, teniendo esto como base, nos sirva para que tengo que armar, me tengo que armar el segundo TP. Bueno, yo sé qué quiero transmitir, cómo va a ser lo que, no les quiero spoilear el trabajo, cómo va, qué personaje voy a hacer, qué quiero, qué evento, qué... Entonces, eso va a tener que estar atado de la mano de qué tipografía yo elijo. Vamos a tener, esto es lo que les decía al principio de las romanas, que generalmente van a terminar con serif. Serif es la patita, esa terminación que tienen acá marcada. Y la diferencia entre la antigua, que fue la que vimos grabada en mármol, y la moderna es que le van a dar cierta rectitud, como para diferenciarse de la que habíamos visto al principio. Estas romanas, tanto las antiguas como las modernas, se usan hoy 100%, tienen muy alto nivel de legibilidad, y además lo que las hace tan delicadas, ahora vamos a ver las características, es el tema de esta diferencia de trazo. Si ven que cada palito de la letra es más fino, más grueso, va cambiando, en todas tenemos variantes de los trazos que va teniendo. Ningún trazo es igual. Entonces, acá tiene algunas aplicaciones de esa variable tipográfica y lo que nos transmite, ¿sí? Si yo me pongo a ver esta tipografía, me pongo a ver la D o la de acá abajo, van a ver que transmite todo esto, tal vez cargado por aquellas primeras, esa primera reminiscencia que tenemos de las letras, que es en la época romana, pero me trae a pensar en lo que es la religiosidad, están cargadas de delicadeza por estos diferentes trazos, y esos serifs que por ahí son chiquititos, son formales, son refinadas, se usan generalmente para lo que es más religioso, reitero, teniendo que ver con la época en la cual se creó esta familia. Las egipcias son bien gruesas y a diferencia de las anteriores, van a ver que cualquiera tipografía que ustedes encuentren que sea egipcia va a tener los trazos uniformes. Van a ser todos los trazos iguales, no va a haber variación de tamaño como en la anterior. Y el ángulo del serif ya no va a quedar librado hacia ese antiguo o moderno, sino que va a tener sí o sí de 90 grados. Ustedes van a encontrar en estas que hay algunas variables de tipografías que tienen una leve curva para un lado, achican ese ángulo. Si estamos hablando de egipcias que son mucho más pesadas y gruesas que lo que estamos viendo, esas familias sí o sí, ustedes tienen la separación de 90 grados. ¿Eso qué hace? Que la sensación que transmita sea de fuerza, ¿sí? Son mucho más pesadas y al estar todas marcadas con respecto a ese serif, una separación específica que están dados por los tipógrafos que crearon estas familias egipcias, hacen que den esa sensación de industrialización, de solidez, de contundencia. Yo lo veo reflejado, se fijan en las marcas generalmente de cosas digitales, van a ver que tienen este tipo de tipografías, que son bien gruesas, que es un poco para marcar esta robustez, esta decisión que uno va tomando. La tercera familia, que después son grandes familias de las cuales después se van a desprender un montón de tipografías, son las sans serif o palo seco, donde lo que no van a tener, como lo dice la palabra, es esa terminación, esa curvita o esa terminación recta
que tenían las tipografías egipcias o las romanas. Van a ser terminaciones rectas. Me tengo que fijar, porque con el tiempo se fueron haciendo como variaciones, y esos serif eran chiquititos. Tengo que fijarme cuando yo elijo y voy a determinar que evidentemente no tenga serif. Si a veces tienen como una especie de terminación chiquita en las N's o en la I, ¿sí? Para que sea bien toda la familia sans serif, tiene que no tener ninguna terminación. Fíjense que también tenemos mismo trazo, mismo grosor en el trazo, y hay algunos afiches de los que vimos, si prestamos atención, nos acordamos de lo que vimos anteriormente, van a ver que muchos de los afiches son de la época digital o de la escuela suiza, que son las últimas escuelas que trabajaron con tipografías y diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que es la tipografía elegida por la actualidad, digamos, es la tipografía elegida por la modernidad para mostrar justamente eso. Hoy por hoy hay una especie de corrimiento de usar todas solamente, cuando quiero hacer algo actual, usar solamente tipografía sans serif. Hoy se empezó a buscar mucho más por los otros lados, pero esto tiene que ver con que, como toda época, va pasando y va corriendo, va muriendo la emoción de usar siempre lo mismo. La última es la de fantasía. Con esto tenemos un tema, que es que todo alumno, alumna de diseño, futuro diseñador, e incluso aquellos que hacen un curso en la casa de 3 meses, aman las tipografías de fantasía. Entonces, lo cual está muy bien si yo quiero hacer una tarjeta de cumpleaños, ¿sí? Está muy bien si yo quiero poner un título o hacer una marca o poner algo que me destaque aquello que voy a poner después, que voy a transmitir ahora. Yo no puedo poner toda mi información, todos los datos que voy a poner, vamos con un afiche y elijo una tipografía caligráfica porque me parece que va con lo que yo estoy haciendo. Buenísimo, pongo eso, pongo el título. Pongo el nombre de X cosa de la banda con una decorativa que me llama la banda, hermosa. Cuando yo ponga, por ejemplo, la fecha y la hora en la cual va a ser un recital, no puedo usar esta misma tipografía. Tengo una tipografía de cualquiera de las 3 familias que vimos antes, que son las que están creadas por tipógrafos, tienen variables, ¿sí? Ustedes van a poder encontrar dentro de la misma familia una variable creada, creo que eso está en la otra diapo, una variable creada para que directamente el que la creó ya pensó cómo hacer para que sea, por ejemplo, inclinado o para que sea bold. Vieron que por hoy nosotros queremos hacer eso, vamos al Word y lo cambiamos. Lo que hace es deformar la tipografía, no la está convirtiendo en otra cosa. Entonces nosotros, para trabajar con interiores de textos o para trabajar, como decíamos recién, en afiches, para mostrar la información tenemos que sí o sí usar tipografías que acompañen. ¿Sí? Bien, me reapuré. Nos quedan 2 minutos. ¿Dudas sobre esto que vimos recién? ¿No? Bien. Ahora se nos va a cortar. Me queda por cuando volvemos. Les voy a dar son poquitas hojas, ¿sí? Son 12. Y habla de esto que les estuve diciendo recién. Es más que nada para que sepan con qué variables tipográficas podemos contar. Y después vamos a hacer una corrección hasta donde lleguemos de los avances que hicieron de la síntesis. Si a alguno no le corregí la vez pasada, ¿sí? La síntesis, dígame cuando volvemos
hagan tipo listita, así arrancamos por esos, en caso de que no lleguemos a corregir todos. Igualmente la idea es que ustedes vayan prestando atención a lo que se le corrige al compañero o a la compañera, porque la mayoría de las cosas sirven. Y sirven para que uno vea su propio error, sirven para que nos salgan ideas nuevas de qué es lo que está apareciendo. Para ahí me olvidé de algo y me di cuenta cuando lo vi en otro modelo. O sea que va bastante por ese lado. Sí, tomé asistencia, Andrea. Igual cuando entraste te puse presente. Así que, bueno. Si no hay dudas, nos volvemos a conectar ahora en 10 cuando habilita el Zoom. Y compartir. Y arrancamos con esta que nos quedó, que es cortita, la vemos rápido. Y